Continuamos con más de Entre Noticias y lo decíamos en el segmento anterior, a raíz de este sismo que se produjo ayer a las 4:44 de la mañana en el estado Carabobo, en la región central del país, y que tuvo un epicentro en Morón, y que se sintió además en varios estados de nuestra Venezuela. Nosotros quisimos conversar o quisimos traer para aclarar un poco y documentarnos un poco sobre este tipo de movimientos telúricos. Estamos aquí con el doctor en geología Michel Smith, profesor de la Universidad Central de Venezuela y también de la Universidad Simón Bolívar. Gracias por estar aquí, profesor. Bueno, buenos días. Buenos días. Un poco para que nos aclare, profesor, y por supuesto a toda la audiencia, ¿qué pasa cuando hay este tipo de situaciones? ¿Por qué ocurre un sismo? Bueno, yo creo que ayer gran parte de las personas que viven en la región central del país nos despertamos con este sismo relativamente leve. Por lo menos acá en Caracas, entiendo que en la región de Valencia ha sentido mucho más fuerte porque está mucho más cercano al epicentro, que es una reacción de la Tierra hacia los movimientos de las placas tectónicas. Nosotros en el norte de Venezuela estamos en la situación que la placa del Caribe se está moviendo relativamente a la placa sudamericana, y esa fricción que se genera en ese contacto de las placas de vez en cuando se relaja en los movimientos telúricos que conocemos como los ¿Y sismos. por qué hay ese movimiento? ¿Por qué ocurre esta situación? ¿Por qué se necesita este ajuste de las placas? Sí, porque la placa del Caribe se mueve con 2 centímetros al año respecto a la sudamericana. En 100 años esos son 2 metros. Esos 2 metros se van a ir acumulando en un estrés, en una fuerza, en una deformación, y de repente esa deformación se relaja cíclicamente. De vez en cuando puede ser en movimientos más pequeños o puede ser en movimientos más grandes que siempre la estamos viviendo acá en Venezuela. Profesor, había un reporte de Funvisis, o hay un reporte de Funvisis, que es además el ente oficial para emitir este tipo de informaciones, precisando que el movimiento telúrico se produjo a las 4:44 con magnitud de 4.7 a 20 kilómetros del noroeste de Morón y con profundidad de 5 kilómetros. Pero también se había reportado que previamente habían ocurrido otros eventos anteriores, justamente el día de ayer, quizás un poco más suave. Algunas teorías apuntan, y por favor usted que es el experto en la materia nos gustaría que nos aclarara, algunas teorías apuntan que cuando hay un movimiento de esta magnitud, quizás si hay algunos eventos previos, lo que es más fuerte no es el evento principal, sino son las réplicas. ¿Esto es cierto o cómo podemos entender lo que es una réplica, y si en los días posteriores a que ocurre un evento, como por ejemplo el de ayer, se pudieran repetir hechos similares? Fíjense, siempre el movimiento más fuerte es el evento principal. Es decir, a las 4:44 es el movimiento principal. Previamente había algunos movimientos que llamamos precursores. Entonces, pueden ocurrir esos precursores, pero no sabemos de la ocurrencia de un precursor si después viene un movimiento más fuerte o no. Claro. Hasta que no viene el movimiento principal no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Sin embargo, después de ocurrir el evento principal que genera un desajuste en cierta región, después la Tierra tiene que volver a un equilibrio. Y esa vuelta al equilibrio es lo que conocemos como las réplicas, los movimientos secundarios. Entonces se va a ir ajustando lo que en un segmento se liberó la tensión principal, pero se va generando en los dos extremos, se va generando otro desajuste. Profesor, usualmente la réplica es de menor magnitud. De menor magnitud que el evento principal. Y días posteriores a un evento principal como el que ocurrió el día de ayer, ¿se pueden generar réplicas, profesor? ¿Hay un tiempo estimado? Sí, hemos visto 15 en el días, día de 10 esa días, mañana mes. otras réplicas, a lo mejor algunas de ellas sentidas porque estaban en un orden de magnitud 2,5, 3 más o menos. Si pueden haber un par de días réplicas. Si hay un evento muy grande, las réplicas pueden durar años. Profesor, en nuestro país, ¿qué tan vulnerables o cuáles son las zonas más vulnerables donde pueden ocurrir movimientos de esta magnitud? Bueno,
En Venezuela claramente estamos asociados primero, como dije, al movimiento relativo de la placa del Caribe con Sudamérica, que sería todo el norte del país, prácticamente desde Maracaibo hasta Cumaná. Ahí tenemos un sistema de fallas que llamamos Ocancón, en la zona central es San Sebastián, que es justamente en la costa, y en el este es el Pilar. Y cuando vamos a la zona andina, ahí tenemos la falla de Boconó en todo el centro de los Andes. Esos son los principales fallas del país y a lo largo de esas fallas podemos tener los principales eventos sísmicos y los hemos tenido históricamente. Sí, sí lo hemos tenido. Si revisamos la historia del siglo pasado, prácticamente cada 10 años en Venezuela tenemos un sismo con daños. Y eso es algo natural, eso lamentablemente tenemos que aprender a vivir con esa naturaleza que nos brinda esa sismicidad en respuesta al movimiento de las placas. Profesor, ha dicho una palabra clave. Tenemos que aprender a vivir con este tipo de situaciones que además son movimientos naturales, no dependen, quizás no habrá un pronóstico y te diga, bueno, en tanto tiempo va a ocurrir una situación de esta magnitud, porque estamos hablando que es la naturaleza propia y ante esto, pues, el humano como no tiene poder, ¿no? ¿Qué hacer ante situaciones como estas? ¿Cuáles son las recomendaciones? Ayer, por ejemplo, bueno, yo lo viví particularmente porque estaba en Valencia, a mí me despertó realmente el movimiento del día de ayer y bueno, escuchas un fuerte sonido que quizás yo hasta me confundí, decía, bueno, por momentos no esperas que nada, un movimiento de esta magnitud te sorprenda. Bueno, entonces en el edificio donde vivo bajamos los vecinos, fue como la primera reacción, pero ¿qué más hacer? Bueno, en principio es respetar las normas de construcción. Nosotros tenemos normas de construcción sismo resistente, son muy buenas normas y esas hay que respetarlas, hay que velar porque realmente estas normas, que además las estamos actualizando en ese momento, y es una norma muy buena y si nosotros respetamos esas normas, yo creo que vamos a estar bien. ¿Cuáles son esas normas, profesor? Es la norma conveniente de edificaciones sismo resistentes. Cada construcción que se hace en Venezuela tiene que tomar en cuenta las indicaciones de esa norma que nos indica cuál puede ser la fuerza de un movimiento en un sitio dado en Venezuela. Y con eso se diseñan los edificios y esos resisten a esos movimientos. Ahorita hay dos situaciones que nos preocupan. Por un lado, dentro de las ciudades puede haber diferencias. Si estás en Valencia, en la parte del lago, puedes sentir mucho más fuerte el evento como si estuviera en la zona de Cerros. O lo que ocurrió acá en Caracas en el 67 evidenció muy fuertes efectos de sitio en ciertas zonas de la ciudad. Porque quizás no hay zonas donde no son zonas aptas para construir. No son aptas para construir, pero en esas zonas se amplifican las ondas sísmicas. Entonces hay que tomar en cuenta esas amplificaciones. En Venezuela se han estudiado esas situaciones. Venezuela es muy adelanto en el contexto sudamericano en lo que es la microzonificación sísmica y simplemente hay que aplicarlo, hay que conocer su territorio. Cada ciudadano tiene que saber dónde está parado. Y como ciudadano, ¿qué podemos hacer si nos sorprende un movimiento telúrico de esta magnitud? Porque bueno, gracias a Dios... hay que mantener la calma. Bueno, yo creo que ahí la calma, ¿y quiénes podemos mantenerla? Otros tanto no la podemos mantener porque no sabemos cómo se reacciona, sí. Pero ante situaciones de este tipo, ¿qué hacer? Salir de casa, se dice, bueno, colócate bajo el marco de una puerta, es lo que usted dice también. No se saldría porque cuando uno sale le pueden caer objetos y mejor quedarse porque generalmente si estamos en un edificio no nos da tiempo, si fuera un evento realmente grande no nos da tiempo de salir. Entonces, bueno, cuidarnos un poco y en una situación, en una posición donde no nos pueden caer los objetos. Eso es lo único que podemos hacer. Lo otro que podemos hacer es previo, realmente, tener la conciencia que vivimos en un país sísmico. A lo mejor no tenemos una sismicidad tan fuerte como Chile, como Perú, como Ecuador, pero sí tenemos una sismicidad. Como yo dije, cada 10 años en Venezuela tenemos un evento con daños y hemos tenido eventos muy fuertes. Históricamente Caracas ha sido destruido por la mitad en el evento, recordemos, de 1812, pero también el evento de 1967 ha sido un evento bien importante con muchos daños y muchas pérdidas
humanas, y eso va a ocurrir en el futuro. No sabemos cuándo, pero sí va a ocurrir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos construir adecuadamente, podemos respetar las reglas de la construcción, y tenemos que ser conscientes que tenemos una gran cantidad también de construcciones que no cumplen esas normativas sísmicas, y a la larga tenemos que tratar de bajar ese riesgo alto que tenemos. Además, tenemos muchas construcciones más viejas. En los años 50 no teníamos el conocimiento de sismoresistencia que hay hoy en día, entonces hay muchas construcciones. El sismo de Cariaco del 97 nos enseñó que tenemos muchas escuelas muy vulnerables. Esas escuelas hay que reforzarlas. Tenemos el conocimiento técnico para hacerlo, pero no hemos hecho la gestión. Entonces, cada municipio, cada ciudad debe elaborar un plan de gestión de riesgo donde identificamos las edificaciones más vulnerables. La que podemos reforzar, la reforzaremos, y la que no se puede reforzar, hay que deshabitarla o eliminarla a largo plazo. Eso no es algo que se puede hacer instantáneo, pero hay que ir en esa dirección. Recientemente estuvimos también trabajando en el Ecuador, donde hubo un sismo importante. Hace 2 años, y ahí también se dio cuenta que parte de las pérdidas fue porque no se han respetado las normas de construcción. Entonces no queda otro que realmente respetar esas normas y construir adecuadamente. Gracias, profesor. Lamentablemente se nos fue el tiempo, pero interesante, por supuesto, haber conversado con usted sobre este tema y habernos además aclarado un poco las dudas y tal vez llamar un poco a la calma y a la conciencia, lo dice usted mismo, ¿no? Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Era Gracias. el doctor en geología, Michel Smith, además profesor de la Universidad Central de Venezuela.